Saludo cariñoso, apreciables hermanos, qué privilegio es estar con ustedes para compartir la palabra del Señor. Saludo cariñoso para los hermanos de Centro Cristiano, con quienes tengo mayor responsabilidad ministerial, pero saludo cariñoso también para todos los oyentes y los que nos pueden ver por este medio. Me es una bendición compartir la palabra del Señor. Ya les he dicho más de una vez que desde hace unos 20 años el decidir sobre qué predicar me pone en una situación conflictiva en cuyas condiciones me resulta, por un lado, fácil, pero también por otro me resulta difícil el asunto de la predicación. ¿Por qué por un lado me resulta fácil y por otro me resulta difícil? Lo que yo hago al iniciar el proceso sobre qué predicar es preguntarle al Espíritu Santo sobre qué quiere que predique, sobre cuál es la necesidad del pueblo. Él lo sabe y le pregunto para que Él me diga cuál es la necesidad del pueblo, y esa respuesta me puede venir en un momento o puede tardar varios días, y de ahí las complicaciones. En el caso que esa respuesta me vino luego, lo demás es fácil, porque siento que el mismo Espíritu Santo me ordena las ideas para el desarrollo de mis notas. Ya les he dicho que yo me declaro como una persona con un bajo coeficiente intelectual, pero mi grandeza es que el Espíritu Santo me da las ideas sobre cómo conformar la predicación. En el caso que esa respuesta se tarde un poco, esa espera me desespera, pero al fin llega la guianza, y de la misma manera también me vienen las ideas para formular mis notas de la predicación. Eso pasa cada día en que a mí me toca predicar. En esta ocasión siento que fui guiado a un tema que seguramente va a edificar a cada uno de ustedes, especialmente a los hambrientos, especialmente a los interesados, especialmente a los atentos y reverentes. Seguramente van a ser edificados. De paso, advierto desde ya que este es otro tema inédito, es decir, que nunca antes lo he abordado como lo voy a abordar hoy, y me sorprendió cuando fui guiado a este tema. La predicación de hoy responde al tema el gran enemigo a vencer, y como lo hago cuando están aquí en el tabernáculo, también lo debo de hacer hoy, repetir el tema 2 o más veces. El tema para hoy es el gran enemigo a vencer, el gran enemigo a vencer. Repítalo ustedes, por favor, el gran enemigo a vencer. Creo que todos sabemos que el creyente tiene ciertos enemigos, los cuales se pueden resumir en 3. El diablo por un lado, el mundo por otro y la carne por otro. ¿Qué dice la Biblia al respecto de esos enemigos? Porque sabemos que sí son enemigos, y ¿qué dice la Biblia al respecto? Sobre el diablo, la Biblia dice, a Satanás como enemigo del creyente, la Biblia dice, 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando alrededor a quien devorar. Eso dice sobre el diablo. Porque todo... Ahora, vamos a ver otros versículos. Sobre el mundo, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia sobre el mundo? 1 Juan capítulo 2, versículo 15 y 16 dice: no améis el mundo, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Eso dice sobre ese otro enemigo. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida,
no provienen del Padre, sino del mundo, el segundo enemigo que comúnmente conocemos. Sobre la carne, la Biblia dice, Gálatas capítulo 5, versículo 17 o versículo 17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Sin duda alguna, hay justificación o justificada información bíblica para comprender y aceptar que tanto el diablo, el mundo, también, como la carne, son enemigos del creyente que lamentablemente están acabando con la vida espiritual de muchísimos creyentes, y eso lo sabemos, así lo entendemos. Sin embargo, el tema de hoy no habla de varios enemigos, sino habla de uno. ¿Y cuál es ese enemigo a vencer? La predicación no habla de muchos enemigos, ni siquiera de los tres, aunque pueda ser que sí están inmersos en el que voy a presentar. El gran enemigo a vencer, escúcheme bien por favor, el gran enemigo a vencer es el humanismo. El gran enemigo a vencer es el humanismo. Esta palabra téngala ya ahí en mente, porque alrededor de ella vamos a estar hablando. Como ustedes rápidamente van a concluir, este no es un tema de actualidad. ¿Cuándo han oído ustedes que el gran enemigo a vencer es el humanismo? No es un tema de actualidad, es decir, que casi nadie habla de él, pero para asegurarme de su necesidad y peligro, un día de estos, el Espíritu Santo como queriéndome confirmar, para sorpresa mía, por internet apareció una imagen que ponía en controversia al humanismo con el creyente, y a mí me sorprendió cuando veo esa imagen que el humanismo, y ahí las características del humanismo aparecía en contraposición del creyente, hablando de las condiciones del creyente, enemigo acérrimo el humanismo. Si los enemigos citados anteriormente, ya lo recordarán, Satanás, el mundo y la carne, si los enemigos citados anteriormente son acérrimos, y sí lo son destructivos, y sí lo son, y son mortales, y también lo son, hablando en términos espirituales, y claro que lo son enemigos, pero hoy estoy diciendo que el enemigo más peligroso, el enemigo a vencer es el humanismo. El enemigo a vencer es el humanismo. ¿Y por qué es peor? ¿Por qué el humanismo es el peor de los enemigos? Porque se presenta como un amigo, y no hay cosa más peligrosa que alguien que sea enemigo se presente ante uno como un amigo, porque se presenta como amigo, se presenta como conveniente, se presenta como complaciente, se presenta razonable, es correcto, pero su objetivo es la muerte, y muerte eterna. Estoy hablando del humanismo. Pero es peor porque pretende, escúcheme bien esta parte, es peor porque pretende quitar al Dios creador y sustentador de todas las cosas del lugar universal que como tal le corresponde, lo cual a su vez trae las peores consecuencias. El humanismo es peor porque trata de quitar, pretende, porque no lo puede hacer, quitar a Dios del lugar que le corresponde por derecho. ¿Y qué es y cómo es el humanismo? Estamos entrando ya a comprender el tema de hoy. ¿Qué es y cómo es el humanismo? En la búsqueda de respuestas apropiadas sobre qué es y cómo es el humanismo, y después de ir a la Biblia, fuente de toda información veraz. Si usted quiere saber realmente algo sobre cualquier tema, vaya a la Biblia. En la Biblia está la información más veraz. Pero después de ir a la Biblia, leí diferentes documentos y de ellos saqué las siguientes referencias que corresponden que responden a la pregunta anterior sobre qué es y cómo es el humanismo. Fui, investigué y saqué o encontré el siguiente material, casi como las definiciones de lo que es el humanismo.
El humanismo, en el sentido general y amplio, así hablando en términos generales, significa valorar al ser humano y la condición de éste. Significa valorar al ser humano, escúcheme bien, eso dicen del humanismo, valorar al ser humano y la condición de éste. Como pueden ver, ¿quién va a pensar que esto es malo y que es un enemigo? Si lo que busca es valorar y significa exaltar al ser humano, pero escuche bien lo que sigue. El humanismo, en general, estoy hablando en términos generales, es una doctrina, es un comportamiento, es una actitud que pretende exaltar al género humano. Y repito, ¿quién va a creer que eso es malo? Pero la intención oculta del humanismo es exaltar al género humano. Y una vez más observo, ¿quién va a pensar que esto es malo? Aunque aquí ya está apareciendo el objetivo y peligro del humanismo, porque ya pretende exaltar, el cual, esa idea, la cual va en contra de un principio fundamental de la fe, que dice que el único que debe de ser exaltado es nuestro Dios. Entonces, cuando ya estamos viendo que uno de los objetivos del humanismo es exaltar al humano, entonces ya estamos viendo las intenciones ocultas que tiene esta tendencia. Pero sigamos escuchando, o síganme escuchando. El humanismo trata de una doctrina antropocéntrica, en oposición al principio teológico del teocentrismo. Voy a repetir ambas declaraciones. El humanismo trata de una doctrina antropocentrística, en oposición al principio teológico del teocentrismo. Y vamos a ver en detalle qué significan ambos aspectos. Pero veamos lo que tratan estos aspectos. La antropocéntrica es un vocablo que está compuesto de dos raíces. La antropocéntrica es un vocablo que está compuesto de dos raíces. Antropo, lo cual significa hombre o especie humana, y céntrica, lo cual significa que está es decir, que es el centro de todas las cosas, está al centro de todas las cosas. Bajo este punto de vista, ¿quién puede pensar o concluir que el humanismo es un enemigo? Sino por el contrario, es una ideología conveniente, complaciente, y hasta se pudiera decir que es razonable y justa, porque trata de dignificar al ser humano, poner en alto, poner estima al ser humano, y por eso nadie ve el humanismo como un enemigo. Pero el asunto es que la antropocéntrica está en franca oposición al teocentrismo. Repito esto, el asunto, lo grave de esto es que el antropocentrismo está en franca oposición al teocentrismo, en contra. Esa es la idea. ¿Y qué significa teocentrismo? ¿Qué significa teocentrismo? El vocablo teocentrismo también, como la palabra anterior, es una palabra compuesta de dos raíces. Teo, que significa Dios, y centrismo, que significa centro, lo cual quiere decir que Dios, el Dios creador y sustentador de todas las cosas, es el centro de todo, lo cual, como acabo de decir, es el principio fundamental de la fe. Los creyentes debemos de creer así, o cuando menos, lo voy a explicar más después, en teoría decimos que creemos así. Cuando se descubre el velo y queda al descubierto las verdaderas intenciones del humanismo, se comprende y acepta que este es el verdadero enemigo a vencer. Este es el verdadero enemigo a vencer cuando ya entramos a comprender cuáles son las intenciones verdaderas del humanismo. Es aquí donde el humanismo se vuelve el peor enemigo del mismo ser humano. Y eso es lo ridículo, porque es al mismo tiempo no solo el enemigo de Dios, el enemigo de la fe, sino el más acérrimo enemigo del propio humano.
El humanismo fue la causa de la desgracia de la humanidad. Mi siguiente postulado: el humanismo fue la causa de la desgracia de la humanidad. El humanismo no es nada nuevo, aunque algunos lo colocan como parte del Renacimiento, así dice la literatura, llamándolo humanismo renacentista y ubicándolo en Europa. Dicen que ahí es donde se vuelve, tiene su terreno y tuvo su nacimiento el humanismo. Pero eso no es cierto. El humanismo ha estado presente desde los mismos orígenes y lo vamos a ver a continuación. ¿Cuál cree usted que fue el enemigo que venció a Eva y Adán? Y lo estoy presentando en ese orden porque creo que así sucedieron las cosas y estoy preguntando, ¿cuál cree usted que fue el enemigo que venció a Eva y Adán allá en el Edén? ¿Cuál fue ese enemigo que venció a Adán y Eva? Fue el humanismo, no fue de otra cosa, fue el humanismo. Y escuche lo que dice Génesis capítulo 3, versículos 4 al 6, y verá que estuvo presente y el que entonteció a Eva fue el humanismo. Entonces, por supuesto que aquí el humanismo era el arma que Satanás estaba usando. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comiereis de él, del fruto prohibido, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio, y aquí el humanismo está entrando en Eva, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable. Aquí el humanismo está galopando, codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Como se puede notar al leer y meditar en estos versículos un poquito más profundamente, el humanismo manejó completamente la conversación y apeló completamente a todas las funciones del ser, especialmente del cuerpo y del alma. Tomó control de estas cosas al punto que Eva no pudo responder de otra manera. Por un lado estaba el aspecto del conocimiento, para fundamentar parte fundamental del humanismo, el conocimiento. Serán abiertos vuestros ojos, dijo, los ojos del conocimiento. Seréis como dioses en saber, y con esto se estaba colocando al humanismo como centro de todos los pensamientos, del conocimiento, y ahí estaba presente el humanismo. Por el otro lado, estaba el aspecto de las emociones, también fundamentales en el humanismo, las emociones, lo que siento, lo que quiero, lo que amo, lo que me gusta. Y vio la mujer, así dicen los versículos que leímos, y vio la mujer que el árbol era atractivo a los ojos, atractivo tanto para los ojos, pero también agradable para el paladar. Y todo aquello venía a colocar, a apelar a las emociones. Y el humanismo estaba tomando el control de la mente y de la voluntad de Eva. Y ya pueden imaginar, esta parte es muy interesante, la voy a decir despacio, y ya pueden imaginar, si el humanismo halló cabida en Eva y Adán antes que la naturaleza humana fuese degenerada, repito, ya pueden imaginar los estragos que hace el humanismo en una raza caída como nosotros. Cuando nuestra naturaleza tiene una tendencia al mal, el humanismo encuentra el terreno más fértil para poder derrotar al creyente. Es por eso que al venir al Evangelio, el enemigo a vencer es el humanismo. El enemigo a vencer al venir al Evangelio es el humanismo. Los pecados del humanismo, mi siguiente apartado en esta predicación, los pecados del humanismo. A pesar de que no se puede decir que hay pecados más grandes que otros, no se puede, porque todo pecado es errar al blanco, esa es la definición teológica.
Bien se pudiera decir que el humanismo es el pecado que más ofende a Dios. Escúcheme, el humanismo es el pecado que más ofende a Dios, y le voy a explicar en un momento por qué digo lo que acabo de decir. ¿Y por qué el humanismo es el pecado que más ofende a Dios? Por lo que pretende. Por lo que pretende. Las pretensiones del humanismo son terribles, por lo que pretende. ¿Qué es lo que pretende? No lo hace, porque no se puede hacer, pero pretende quitar a Dios del centro de todo. Pretende quitar a Dios del centro de todo, estado y condición que le corresponde a Dios por derecho. Dios es el centro de todo por derecho, pero el humanismo pretende quitar a Dios del centro y entonces colocarse a Él, por supuesto, colocar al ser humano en ese lugar. Y el humanismo no solo pretende quitar a Dios del lugar que le corresponde, sino que humanamente coloca al humano, o el humanismo coloca al humano, a la persona, en el centro de todo, y por eso todo gira alrededor de la persona humana en el humanismo. ¿Se imaginan lo gravísimo que es el humanismo? Ya acabo de decir que el humanismo pretende quitar a Dios, no puede hacerlo, pero pretende quitar a Dios del lugar que le corresponde. Bien se pudiera decir que el humanismo es otro tipo de idolatría. El humanismo es otro tipo de idolatría. La idolatría coloca diferentes ídolos que pueden ser de madera, de yeso, de oro, de lo que sea, los coloca para que lo adoren, para hacer adorado esos ídolos, los cuales no tienen vida, desde que ya uno sabe no tienen vida. Pero el humanismo coloca al ser humano con el mismo fin, no ídolo, sino que se coloca al mismo ser humano con el deseo, indirectamente por supuesto, de ser adorado, pero esa es la intención final del humanismo. La sutileza del humanismo, en una manera sutil, pero está gobernando y lo está haciendo, y lo veremos en el transcurso de esta predicación. Tal como lo vimos en el caso de Adán y Eva, el humanismo actuó con una sutileza que convence y doblega al más inteligente, y lo mismo pasa con nosotros. La sutileza de esta creencia y de este principio, el humanismo, es tan sutil la manera como penetra, que doblegó a Adán y Eva ya, pero lo mismo está haciendo con nosotros, y le quiero convencer a continuación. La decadencia y muerte espiritual, en la mayoría de casos, la produce el humanismo. ¿Y cómo actúa con sutileza y de diferentes maneras, sutilmente, pero el humanismo va penetrando, ha penetrado, y no me importa la humanidad, me importa la iglesia, me importa el pueblo de Dios, donde el humanismo se está volviendo tan popular y tan importante. En esa sutileza del humanismo, se presenta de la misma manera que se presentó delante de Adán y Eva, argumentando que lo más importante en la vida es la persona misma. Lo más importante soy yo, y así actuamos. Tal vez no decimos, pero así actuamos. Lo más importante somos nosotros, soy yo, hablando personalmente. En esa sutileza del humanismo se presenta de la misma manera que se presentó Adán y Eva, argumentando que lo más importante en la vida es lo que me agrada, es lo que me gusta, es lo que me atrae, sin importar lo que dice la Biblia. Ya cuando uno, que me gusta esto, las mujeres con una moda, con un vestido, con una cosa, sin importar lo que dice la Biblia, y no le agrada al espíritu, eso no es importante. Lo que importa es que a mí me guste, es que a mí me atraiga, y si eso pasa, yo he caído en las garras del humanismo. En esa sutileza del humanismo se presenta de la misma manera que se presentó Adán y Eva, argumentando que lo más determinante para vivir
es alcanzar sabiduría. Así le digo, así se le presentó a Adán y es para alcanzar sabiduría, es alcanzar prestigio. Y así el que se está poniendo en el lugar del centro somos o es la persona misma. Con esa sutileza el humano está cambiando y poniendo un evangelio cómodo. Con esa sutileza se está cambiando el evangelio, se ha cambiado, se está cambiando y se está poniendo un evangelio complaciente, conveniente, en el cual el creyente hace lo que quiere y vive como quiere en ese cambio que se esté haciendo al evangelio. No se puede cambiar el evangelio, pero se está presentando como nuevas versiones. En esa sutileza del humanismo, el mensaje del evangelio está cambiando o ha cambiado. Porque no se puede predicar lo que el evangelio dice, sino lo que la gente quiere oír. Escúcheme bien esto, usted está cayendo en esta trampa inconscientemente. Estoy diciendo que en esa sutileza no se puede predicar lo que el evangelio dice, sino lo que la gente quiere oír. Si se hace lo contrario, el humanismo se lleva a los hermanos para otra parte, para otra congregación. Si aquí el evangelio se está predicando como solo estoy poniendo como un ejemplo, como debe de ser predicado, el humanismo dice, mira, aquí las cosas son muy serias, te voy a llevar a otra parte donde te dejan hacer lo que tú quieres, y ahí va la gente para donde pueden hacer lo que quieren hacer. De ahí que los predicadores del evangelio de la prosperidad y de salvo, siempre salvo, se han vuelto populares. La gente los quiere oír porque no importa cómo viva. Así dicen, no importa, viva, haga lo que quiera, pero usted ya un día levantó la mano y no se sabe si lo que quería es señalar que iba pasando un ave y ya usted es salvo porque levantó la mano. ¿Quién ha dicho semejantes cosas? Pero repito, esos predicadores de prosperidad y salvo, siempre salvo, son ahora los que la gente les agrada oír. En esa sutileza del humanismo, el evangelio no es un mensaje que prepara para la otra vida y que ve lo espiritual como lo primero. No es eso el evangelio de hoy. El evangelio, con esa sutileza, el humanismo, el evangelio no es un mensaje que prepara para la otra vida y que ve lo espiritual como lo primero. Es más, por causa del humanismo, la otra vida y el cielo no son atractivos. No, y lo que nos vamos para el cielo no es atractivo, la otra vida no es atractiva, lo atractivo es esta vida hoy. Nosotros queremos ser eternos aquí en la tierra y por eso nadie se quiere morir. Fíjense que este miedo a la muerte no es que nos queremos morir, es que yo no me quiero morir porque yo le quiero servir al Señor. Yo quiero, no, queremos vivir eternamente aquí. Las cosas que tenemos nos tienen atrapados para seguir viviendo aquí. Los hombres de Dios renunciaron al humanismo. Los hombres de Dios renunciaron al humanismo. La tendencia del humano está presente en toda persona. Esa tendencia al mal está presente en toda persona. Pero los hombres y mujeres de Dios renunciaron al humanismo al saber que era un enemigo a vencer. Estoy diciendo que los hombres y mujeres de Dios han renunciado al humanismo sabiendo lo peligroso, sabiendo que es un enemigo y que es el enemigo a vencer. Sobre el antropocentrismo, es decir, la colocación del ser humano al centro de todo, el Señor Jesucristo dijo. Sobre la colocación del ser humano en el centro, la Biblia es clara al decir lo siguiente. Mateo capítulo 16, versículo 24, Mateo 16, versículo 24, dijo el Señor. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, fíjate que aquí aparece la idea de centralizar al ser humano. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Así dijo el Señor Jesucristo. Mateo 16, 25, 26, sobre lo mismo dice, porque todo el que quiera salvar su vida y que la vida sea lo más importante, la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma?
Job dijo, estoy hablando de los hombres de Dios que renunciaron al humanismo. Job dijo, capítulo 40, versículo 3 al 5. Entonces respondió Job a Jehová y dijo, mire cómo se presenta Job delante de Dios, delante de Jehová. He aquí, yo soy vil. No es el centro de todo para Job. Él se presenta como vil. ¿Qué te responderé? No tenía ni valor de hablarle porque sabía que él no era nadie delante de Dios. Dice, mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé. Él ya había hablado algunas cosas que no eran tan correctas, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Él sabía que estaba delante de Dios y que el que está al centro es Dios y nosotros no somos nadie para hablarle en una manera imprudente a Dios. David, el hombre conforme al corazón de Dios, desechó el humanismo y al respecto dijo, estoy hablando de David, Salmo capítulo 8, versículo 4. Salmo capítulo 8, versículo 4. Digo, dice él, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que le visites? Pregunta, ¿qué es? ¿Qué es el hombre para que...? No es nada. Sin embargo, la misericordia, por supuesto, nos envuelve. Eso dijo David. San Pedro, voy al Nuevo Testamento. San Pedro dijo, San Juan capítulo 13, versículos 8 y 9, es palabras de confesiones de Pedro. Pedro le dijo, hablando con el Señor, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza, báñame, porque él estaba reconociendo su lugar, que el único que debe de estar al centro de todo es nuestro Dios. Tomás, otro de los apóstoles, dijo, San Juan capítulo 20, versículo 28, Juan 20, 28. Y Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío. Vamos a ver qué dijo San Pablo. San Pablo dijo, Romanos capítulo 7, versículo 24, mire lo que dice él, miserable de mí. El humanismo dice que el ser humano debe estar al centro, pero ahora Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gálatas capítulo 2, versículo 20 dice, con Cristo, hablando siempre Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Filipenses capítulo 3, versículos 7 al 10, varios versículos dicen lo siguiente. Pero cuantas cosas, mire él cómo va poniendo las cosas que nosotros ponemos en alto, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por amor de lo cual lo he perdido todo, ya no era aquello lo más importante, lo perdió todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Esta es la posición de San Pablo sobre el humanismo, el cual coloca al ser humano en el lugar del centro. El mensaje del Evangelio es teocentrista. El mensaje del Evangelio es teocentrista. ¿Recuerdan lo que dijimos que es el teocentrismo? ¿Recuerdan? Es colocar a Dios en el centro de todo. Y ese es el mensaje del Evangelio y esa es la fe y convicción que debe tener todo creyente bien nacido. Un creyente bien nacido ve a Dios como el centro de todo. Ese es el centro de la fe. Esas deben de ser nuestras convicciones. El teocentrismo es parte fundamental de los 10 mandamientos. Es parte central de los 10 mandamientos. Éxodo 21 al 7, aquí también hay varios versículos y leer la palabra de Dios debe de ser siempre un privilegio. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí.
No te harás imagen de ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Como podemos notar, los primeros 2 mandamientos dados a Israel son el fundamento del teocentrismo, colocando a Dios, creador y sustentador de todas las cosas, como el centro de todo. Y mientras Israel guardó estos 2 mandamientos, todo le salió bien, porque ahí está la clave en que Dios sea el centro de nuestra vida. El primer mandamiento para el nuevo pueblo de Dios también es teocentrista. El primer mandamiento para el nuevo, ¿y quién es el nuevo pueblo de Dios? La iglesia, los creyentes. Mateo capítulo 22, versículos 37 y 38 dicen, Jesús hablando, y Jesús le dijo, este es el primer mandamiento para el pueblo evangélico. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. No dice te amarás a ti mismo y tú serás, tú estarás al centro. No, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y este es el primer y gran mandamiento. Como podemos notar, el primer mandamiento para el pueblo evangélico es teocentrista, es decir, que coloca a Dios en el centro de todo. El segundo mandamiento para el pueblo de Dios no es teocentrista, pero tampoco es antropocentrista. No coloca a Dios, pero coloca otra figura que nos lleva al mismo punto. Mateo 22, 39 y 40 dice, y el segundo mandamiento es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Así dijo, de estos 2 mandamientos, el primero y el segundo, depende la ley y los profetas. En este segundo mandamiento para el pueblo evangélico, el próximo o prójimo, como dice la Biblia, y el significado de prójimo es próximo. Ese próximo es colocado como el centro, no la persona, el otro, el hermano, el vecino es colocado como quien debe estar un poco al centro, no la propia persona. El teocentrismo no es un asunto de palabras, lo repito. El teocentrismo no es un asunto de palabras. Y quizás en esta sección de la predicación estoy tocando la parte que más nos va a doler y en la que más crisis nosotros tenemos. El teocentrismo no es un asunto de palabras. Lo que voy a decir a continuación es lo más triste, pero al mismo tiempo lo más real. Es lo más triste, pero al mismo tiempo lo más real. Nosotros decimos que creemos y somos teocentristas. Eso decimos nosotros. Nosotros decimos que creemos y somos teocentristas. Pero eso lo decimos en teoría. ¿Verdad que así decimos? ¿Qué contestación me da usted? ¿Verdad que nosotros decimos? Pero en la práctica, en la realidad, somos antropocentristas. Así que solo en teoría decimos que somos teocentristas, es decir, que Dios está al centro, pero en la práctica somos antropocentristas, es decir, que en la práctica es el humano, somos nosotros los que estamos al centro. Triste verdad. Si yo le preguntara a usted y usted me preguntara a mí, ¿quién ocupa el centro de mi vida? ¿Quién ocupa el centro de mi vida? Y de mis pensamientos, y de mis decisiones, y de mis acciones, yo le contestaría sin vacilar, rápidamente. Yo le contestaría y le diría, Dios ocupa el primer lugar, el Espíritu Santo ocupa el primer lugar. Pero en la realidad eso no es cierto. En la realidad eso no es cierto. Le estoy diciendo cosas tristes. Solamente necesitamos ser un poquito honestos y pensar en lo que hacemos a diario y en lo que decimos a diario, y nos daremos cuenta
que triste y lamentablemente somos antropocentristas. Es decir, que el que está en el centro de nuestras vidas somos nosotros mismos. Triste realidad. Esto es así en cualquier campo de la vida que queramos citar. Esto es así en cualquier campo de la vida que queramos citar. ¿Quién determina con quién se va a casar? ¿Con quién me voy a casar? ¿Quién determina? ¿Quién dice? Pura mentira que decimos que yo estoy pidiéndole a Dios que me guíe. Él me va. Mentira, el que determina qué mujer con quién se va a casar o con quién hombre es usted, soy yo. Y de allí todos los fracasos, pero nosotros, no, es que yo le estoy... No, hombre, cuando uno se va a casar lo que anda buscando son medidas. Esta tiene tanto de arriba y tanto en medio y tanto más abajito. Esta es la que Dios me manda y eso no es la que Dios le manda. El que está decidiendo eso es usted. ¿Quién determina qué carrera académica voy a estudiar? ¿Quién? Usted ora y dice, Espíritu Santo, guíeme a dónde voy a estudiar, qué universidad voy a ir. No, uno pregunta, ¿cuál es la universidad más prestigiosa? Y a esa voy a ir. No importa que sea una universidad católica y que lo van a llevar a persinarse ante la Virgen. Eso no es importante, porque lo importante es que usted quiere ir a estudiar ahí. ¿Quién determina qué empleo voy a trabajar? ¿En qué empleo va a ocuparse? ¿Quién lo determina? Usted ora y dice, Espíritu Santo, guíeme a que... Y que en ese empleo yo pueda honrarlo a usted. Que en ese empleo... Mentira, eso no es así. No, lo hago yo. O lo que caiga, porque las necesidades de empleo son tantas, lo que caiga, sin importar que ese empleo, eso que me cayó, va a destruir mi vida espiritual. No importa, porque el que manda, esa es la triste verdad, somos nosotros mismos. Mire lo que pasa en asuntos evangélicos o religiosos propiamente, y yo espero que usted vaya siendo honesto y aceptando las cosas. Mire lo que pasa en sentidos religiosos y evangélicos y... ¿Quién decide si va a ir al culto o no? ¿Quién decide si va a ir al culto o no? ¿Quién decide? Usted. No es asunto de que... No, es usted dice, hoy no voy, no quiero ir, estoy cansado, va a venir Julana, mejor voy a ir ventajosamente hoy no podemos decir que vamos a ir al mar, pero somos nosotros que decidimos si vamos a ir o no vamos a ir. ¿Quién es el que decide? Fíjate, hasta lo más chistoso. ¿Quién es el que decide a dónde se va a sentar en el culto? Usted entró a la casa de oración, usted desde que entró dice, ¿a dónde me voy a sentar? Allá no porque está Julano, allá no porque, al frente no porque el pastor lo tiene muy controlado a uno. El que decide a dónde se va a sentar es usted y nadie lo puede mover de ahí porque usted ya decidió que allí se va a sentar en ejemplos sencillos. Es por eso que el enemigo a vencer en la vida evangélica es el humanismo. El enemigo a vencer en la vida evangélica es el humanismo. Se pudiera decir que si vencemos al humanismo, podemos vencer a los demás enemigos de la vida evangélica. Si vencemos al humanismo, podemos vencer a los demás enemigos de la vida evangélica. Si podemos vencer al humanismo, Satanás no tiene nada que hacer en nuestra contra. ¿Qué va a venir si ya yo morí? Si ya yo no creo en el humanismo. Satanás no tiene nada que hacer en nuestra contra. Si hemos vencido al humanismo, el mundo no tiene nada que ofrecernos porque ya hemos vencido al humanismo, porque es ahí donde está lo que me gusta, agradable a los ojos, agradable a la vida, la moda y las demás cosas. Ahí están. Así que el mundo no tiene nada que ofrecer si hemos vencido al humanismo. Si hemos vencido al humanismo, la carne no tiene por dónde dominarnos porque hemos vencido al humanismo. Yo ya no valgo nada, yo ya no soy importante porque hemos vencido al humanismo. ¿Y cómo es posible vencer al humanismo? Quizás la gran pregunta acercándome al final de esta predicación. ¿Y cómo es posible vencer al humanismo? Escuche estas recomendaciones y conclusiones a las que he llegado. ¿Cómo vencer? Creer y obedecer al mensaje del Evangelio, el cual fundamentalmente radica en negarse a uno mismo. Escúcheme bien esta parte. Y tomar la cruz, así termina el versículo, tomar la cruz del Evangelio
cada día y seguirlo hasta el final. La clave: aceptar y obedecer este principio. Al venir al Evangelio, yo debo de negarme a mí mismo. No soy yo el más importante, sino que el más importante es el Señor. Mira lo que dice Mateo 16, 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. La clave, que la recomendación, si alguien quiere vencer al humanismo, es negarse a sí mismo. Principio del Evangelio. De la misma manera, el humanismo se vence crucificándose al yo, crucificándose a sí mismo. Así dice la palabra de Dios. Gálatas capítulo 2, versículo 20 dice, Pablo así decía: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo no soy el importante, yo no soy el especial, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. Y finalmente, el humanismo se vence aceptando y permitiendo que el Espíritu Santo more en el interior y desde ahí gobierne la vida. Voy a repetir este principio. Finalmente digo, el humanismo se vence aceptando y permitiendo que el Espíritu Santo more en el interior. More, eso es lo que la palabra de Dios, eso es lo que debió pasar después de la conversión. El Espíritu Santo entra a morar en el interior de la persona, y desde ahí, para vencer el humanismo, el Espíritu Santo, desde ahí Él gobierna nuestras vidas, y con eso el humanismo está desapareciendo. Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Eso dice la palabra de Dios. El gran reto de la vida evangélica, escúchenme bien, mis queridos hermanos, el gran reto de la vida evangélica es vencer al enemigo llamado humanismo. Que el Espíritu Santo añada bendiciones a vuestras vidas. Amén.